Cuando hacen una pausa, o cuando nosotros hacemos una pausa, muchos tomamos el celular y respondemos a algún mensajito. Cuando estás en el semáforo, lo mismo. Dice, no, pero no digas eso, es la verdad. Estás atento al celular, tan atento que bajás, haces una cuadra, te das cuenta que no lo tenés y volvés, claramente que volvés. Y después, a la noche o en algún momento, el celular te indica cuántas veces estuviste conectado, cuántas horas estuviste conectado. Y decís, uy, mirá la cantidad de horas que estuve, o mirá la cantidad de horas que estuvo mi hijo. Y el otro día hablaba un poco sobre lo que le producen a los chicos en el cerebro estos estímulos, estos chutajes de dopamina permanente para estar, que necesitan cada vez más tener esta hiperconectividad. Pero vamos a adentrarnos bien en el cerebro y vamos a charlar con alguien que nos va a contar y que es especialista en temas relacionados a autismo, al neurodesarrollo, neurobiología, el desarrollo humano y las neurociencias. Hay estudios muy interesantes que quiero compartir con todos ustedes relacionados con el tema de tener y no tener el celular, o tenerlo muchísimo menos. Cómo te cambia el cerebro. Estoy en línea con el doctor Jorge Hirsch. Jorge Hirsch, H-I-R-S-C-H. Jorge Hirsch es especialista, como te conté, en temas relacionados al autismo, neurodesarrollo, neurobiología, el desarrollo humano y las neurociencias. Jorge, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias por la comunicación. Por favor, un placer. Sí, lo que vos decías, hoy estamos en una crisis, porque sin duda es un hecho la tecnología hoy, y es un hecho que va para adelante, que no tiene cómo ser revertido. Entonces a veces nuestro cerebro no tiene la defensa biológica natural que podría ser en un hecho más paulatino y más lento, sino que de improviso nos hemos visto inmersos en un mundo digital que a veces el cerebro no está preparado para esto. Entonces afecta sin duda la interfaz cerebro-mente de las personas, ¿no? Perfecto. Hay una investigación llevada a cabo con 25 jóvenes adultos entre 18 y 30 años y que puso a prueba lo que ocurre en el cerebro al desconectarnos de los dispositivos apenas 72 horas. ¿Qué nos puede decir para que la gente sepa el resultado de esta desconexión, aunque sea por 72 horas? Mira, vos tenés que analizar el fenómeno desde dos puntos de vista. Sí. Primero, del primer punto de vista, que es el social. Nuestro cerebro es un cerebro que está diseñado para una actividad prosocial. El Homo sapiens, en defensa de su propia existencia, necesita la interacción con otros seres humanos. O sea, nuestro cerebro tiene diseñado un circuito que se llama circuito social, y eso hace que nosotros seamos capaces de interactuar entre nosotros de una forma muy eficiente. Pues fíjate que el autismo justamente es una falla de la interacción del circuito social, y entonces lo que nosotros vemos es que los chicos con autismo, el autismo es un mundo muy grande, no sería muy difícil definirlo en una sola palabra, pero el autismo es una falla en la interacción social de los chicos, que prefieren mucho más la interacción consigo mismo que con el resto del entorno. Y si bien se ha estudiado mucho esto, es una afección neurobiológica que afecta este circuito. Uh-huh. En el celular lo que te produce es un aislamiento de esta interacción, entonces provoca a veces un detraimiento en la interacción social entre los chicos. Y el otro punto que tenés que tener en cuenta es que cada interacción con el celular produce un efecto de placer. Para definir el placer, a diferencia de la felicidad, el placer tiene que ver con la dopamina y con circuitos más límbicos, o sea, la profundidad emocional, que la serotonina, que está relacionada con la felicidad. El placer es inmediato y la felicidad se construye. Por eso el placer, vos, con cualquier situación que te genere placer, de dicho sea de paso, te genera cierto tipo de adicción, te recompensa rápidamente con dopamina. Mientras que la felicidad no, la felicidad la tenés que construir y es un objetivo a llegar y es a largo plazo. Entonces el celular lo que genera es una alteración o un estado de recompensa en los niños, por sobre todo en este circuito. Y cuando vos tenés niños con TDAH, con autismo, con cualquier trastorno del neurodesarrollo, esto te multiplica por 2 o por 3 la posibilidad de empezar a tener mayor sintomatología de la que padeces. Uh-huh. Esta sobreconexión también altera el comportamiento, digo, en chicos más
impulsivos, el estado de ánimo un poco más irritable. Lo que sucede es que empieza a generarse lo que se llama aversión a la demora de la recompensa. O sea, los niños, no vamos a los niños, vamos a nosotros los adultos. Mirar muchos reels de Instagram, de TikTok, genera una recompensa cada 1 minuto y medio, cada 2. Entonces empezamos a tener como lo que se denomina una aversión a la demora. O sea, nosotros lo queremos inmediatamente. Y en un cerebro en construcción, como es el de un niño, donde tiene que tener cierto tiempo de espera para tolerar las frustraciones, esto se vuelve casi intolerable. Entonces, por ejemplo, vos tenés niños que pueden pasarse con su computadora o con su teléfono y estar en un circuito de recompensa. Imagínate, después van a un aula donde tiene que estar con una maestra, donde el tiempo pasa mucho más lento, donde la recompensa no se da inmediatamente, sino se da a mucho más largo plazo. Entonces empiezan a haber actividades de lo que se denomina respuestas prepotentes, pero no prepotentes porque sean malas, sino porque son inmediatas. Entonces dificultan la interacción, sobre todo lo hemos estudiado mucho en lo que se llama neuroeducación. Vamos viendo que los niños están siendo cada vez menos tolerantes y mucho más propensos a esto que te estaba explicando recién. Entonces, por eso, volviendo a lo que empecé a contarte, el celular ha cambiado la metodología de comunicación del ser humano y lo ha hecho en 10, 15 años. Eso es lo difícil de procesar. ¿Y lo mismo que le pasa a un niño le puede pasar a una persona más grande o ya con un cerebro desarrollado de otra forma, los impactos son distintos? Mira, al que más le ha pegado es a la persona entre 40 y 50 años. Porque el más adulto, por ahí dice, no, yo no tengo redes sociales, no quiero, no me gusta. Y no es que no le guste, a veces el hecho de no entender o no entrar en esa dinámica lo ha defendido un poco. Pero el adulto de entre 40 y 50 años por ahí se ha visto inmerso en un mundo que no conocía. Imagínate, del teléfono público pasó a la hipercomunicación y entonces aparecen mayores síntomas de ansiedad, por ejemplo, de insomnio, de conductas repetidas. Entonces después surge este fenómeno que es actual, que es el fenómeno de cierto tipo de ansiedad muy localizada, muy chiquita, pero que está generada por la hipercomunicación. Tal cual. Consejos, no solamente de prevención, sino de empezar a tomar otro rumbo y otro camino para que después se vean los resultados. Y yo lo que digo es que como toda herramienta nueva hay que tener cuidado. Nuestro cerebro es un cerebro que le gusta mucho el camino fácil, le gusta mucho porque está hecho así para sobrevivir. Pensar que antropológicamente nosotros tenemos que tomar decisiones que nos pueden ir la vida en ello, y en la actualidad esto no sucede así. Entonces le gusta mucho el camino fácil. Así que el consejo sería: evitemos todo lo que sea en exceso para el adulto. Y al niño, el consejo de hoy, dosificar el tema del celular. Porque si bien es inevitable que en 20, 30, 40 años estemos mucho más comunicados, pero siempre los padres tienen que saber que el cerebro necesita de un desarrollo lo más ecológico posible. Es mucho más sano, y esto no parece trillado, pero es mucho más sano ver un paisaje, jugar al fútbol, interactuar con otros chicos, que pasarse 2 o 3 horas con el celular. Pero no porque sea sano, sino porque las neuronas organizan la realidad de una forma totalmente distinta. Jugar, empatizar e interactuar con otros niños permite que se desarrollen circuitos neurobiológicos que son fundamentales para la vida adulta. Y en el adulto, evitar este exceso, porque nos estamos yendo hacia un periodo donde puedes estar más indefenso en cuanto a la ansiedad o a la depresión. Y estos sistemas pueden llevarte mucho más rápido a ese lugar. Antes de, tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con el neurodesarrollo, porque estamos en esta era donde el neurodesarrollo me parece que viene totalmente cambiado de como era antes por la hiperconectividad en todos estos factores y en estos en estos rangos etarios que usted ha hablado. Pero le quiero preguntar sobre esto que llegó para quedarse. Muchos me dicen, muchos padres o muchos amigos me dicen: Seba, es una batalla perdida. Yo creo que no. Hay que darla, pero de la mejor forma o de la manera más inteligente o más amable y dócil posible, para ver comparaciones, ¿no? Y uno también ser un espejo y un ejemplo en lo que se ve a diario en la casa o en los ratos que uno pasa con su hijo, con su hija o con quien fuere menor.
este cerebro de esta generación indefectiblemente va a ser distinto neurocientíficamente hablando, va a tener otros patrones, otras conductas, otros gustos, otros tiempos? Bueno, desde el punto de vista biológico no han habido, todavía los estudios no muestran que vayamos hacia un cambio biológico, pero sí en los patrones de conectividad. Vos recordás que el cerebro funciona como un arbolito de Navidad al que se van encendiendo luces en patrones. Y si bien nosotros tenemos el mismo cerebro que podría tener una persona de hace 2500 años atrás, las condiciones de interacción no son las mismas, no solo con el entorno, sino ahora sumado a esta tecnología súper, ultra invasiva. Entonces, sin duda, esto va a ir para más, pero yo creo, y esto ya es una opinión, creo que en el futuro, unos 50 años más en el futuro, los padres se van a dar cuenta que va a ser mucho más efectiva la crianza tradicional y no la basada en la tecnología, porque se van a dar cuenta, creo yo, de que van a haber un montonazo de elementos que la tecnología no puede poner a punto, como son los factores humanos, como son la esperanza, la motivación, la alegría, las emociones, la solidaridad, la interacción, todo lo que genera el vínculo y que nos ha hecho ser humano, ¿no? Porque el ser humano logró el éxito biológico que logró de supervivencia gracias a los lazos sociales que hoy se están dejando de lado por la tecnología. ¿Cómo ha avanzado la última? ¿Cómo ha avanzado la investigación en el desarrollo de la neurociencia en los últimos años? Lo que sucede es que hay un fenómeno y a mí mismo me pasa, hay un fenómeno hoy de mucha esperanza sobre la tecnología, entonces está todo apoyado en la tecnología y es como que se piensa que lo otro termina siendo obsoleto. Fíjate lo que pasa en el autismo. A veces en el autismo llama mucho más la atención de que se inventó un software o algo para interaccionar con los chicos con autismo que aquel que te dice desarrollamos un juego para vincular padres con niños y pega mucho más la noticia, porque a veces se está esperanzado que un software, una máquina o una tecnología nueva haga mejorar a las personas con autismo. Yo justamente ayer estuve con un niño, solamente interactuando con él, logramos hacer que el niño mantuviera bajo sus niveles de ansiedad, pero interactuando, jugando, quiero decir. Y justamente ayer estaba pensando, digo, qué fácil que es hacer esto, y qué difícil a veces que la pensamos nosotros, porque vamos mucho más allá y pensamos y la solución está a la vuelta. Yo pienso que con el resto de los niños pasa exactamente lo mismo. Está apostando mucho a una cosa, y en un tiempo X vamos a volver a las cosas antiguas que son las que nos hacen bien y que le hacen bien al cerebro humano, obviamente. Hay una frase en El Eternauta, ¿la vio, doctor, El Eternauta? Sí, me quedan los últimos capítulos para esta noche. La estoy reservando para el fin de semana, para la picadita, para el vinito, claro, para la mantita, ahí está, para el acurruque. Jorge, le quiero preguntar, hay una frase en El Eternauta que se hizo muy viral y que explotó cuando le dice el Tano, le dice a Juan, a Darín, le dice: lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona. En el sentido de que ningún auto funcionaba de los modernos, claro, con computadora, y se movían con autos antiguos, los analógicos, ante la caída absolutamente de todo. Bueno, y lo que pasó no quiero spoilear nada, ¿no? Pero bueno, simplemente digo esto: lo viejo funciona. Ya esa parte la he visto. No, es que, no, esa parte ya, sí. por eso la traigo a colación, porque ya la viste. Pero bueno, sí. Yo creo, vuelvo a repetir, inclusive podríamos hablar 2 horas de la inteligencia artificial, sí. También podríamos hablar, y por qué la inteligencia artificial todavía está lejos de equiparar algunas cuestiones humanas, ¿no? Pero sin duda el ser humano, la mayoría de su gasto energético, por decirlo así, o de su condición neuronal está abocada a la interacción social. O sea, vos fíjate que los chicos con autismo, por ejemplo, de alto funcionamiento, cuanto más avesados son, o sea, más inteligencia muestran en las abstracciones matemáticas, físicas, lo que sea, menos habilidades sociales tienen. Esto es como si vos dijeras: yo tengo, qué sé yo, 1 millón de pesos, recursos, y voy a ver en qué los gasto. El cerebro trata de gastarlo parejo, pero mucho gasta en la interacción social. Y cuando esa interacción social no se da, se lo gasta en otras cosas.
El tema está en que quizás nosotros no sabemos en qué se lo va a gastar el nuestro y se lo puede gastar en ansiedad o en depresión. Entonces cuando vos quitas eso, no sabes para dónde te vas. Bueno, nos vamos hacia el mundo tecnológico, y hay que saber, como todo, encontrar un equilibrio para no sufrirlo, para disfrutarlo, para saber que la naturaleza nos dio un cerebro con un montón de posibilidades y aptitudes y cuidarlo en tal sentido. Y tomar de las herramientas que nos hacen mejor o más fácil la vida, justamente el equilibrio de lo suficiente o de lo que realmente nos puede llegar a servir. ¿Me sirve? ¿Viste como dicen Messi? ¿Me sirve? Bueno, me sirve. Sí, claro. Vos fíjate que, volviendo al Eternauta, ya concluyo que una de las cosas, sin spoilear nada, que saca adelante a la gente es las relaciones humanas y sociales. Sí, tal cual, exactamente. Entonces, porque es el fuerte del ser humano. El ser humano ha gastado, a diferencia de otros primates, todos sus recursos en elaborar estrategias sociales, cogniciones sociales. En eso está el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y lo que se llama la meta-representación o la metacognición, que es pensarse a sí mismo a través de lo que él piensa y de lo que los demás piensan de él. Exactamente. La frase dicha por Favalli, el actor uruguayo. Favalli en el Eternauta, el actor se llama César Troncoso. Le dice a Juan Salvo Darín: funciona, Juan, lo viejo funciona. Está con un orgullo, lo dice, ¿no? Bueno, y lo salva de un montón de situaciones. No se pierdan en el Eternauta y no se pierdan en las redes, gente. No se pierdan de la vida. Encontrar el equilibrio también está en nuevas búsquedas de esta nueva era, digamos. En la buena administración de todo. Exactamente. Me encantó la charla, Jorge. Gracias por atenderme. No, gracias a usted por invitarme y un placer. Un placer. El doctor Jorge Hirsch es especialista en temas relacionados al autismo, al neurodesarrollo, neurobiología, el desarrollo humano y las neurociencias.